Soy Francisca González y hoy hablaremos de la reflexión de sonido y de luz. Para empezar, ¿qué es la reflexión del sonido? Bueno, es cuando una onda sonora incide sobre una superficie, una parte de ella se devuelve al medio, cambiando su dirección, como se muestra en el dibujo. A esto se le denomina reflexión y en él se cumple que el ángulo de la onda incidente respecto de la normal es igual al de la onda reflejada. Existen dos tipos de reflexión de sonido. En el video anterior pudimos ver lo que era uno de los tipos de reflexión del sonido al que se le denomina eco. Al emitir un sonido intenso en una zona montañosa, se puede percibir que este regresa a nuestros oídos con un desfase de tiempo. A este fenómeno se le conoce como eco y ocurre cuando la superficie en la que se refleja el sonido está lo suficientemente lejos. Para que ocurra el eco, la persona y la montaña deben estar a 17 o más metros de distancia. El sonido que estoy produciendo en estos instantes tiene denominado el nombre de reverberación, la cual explicaremos a continuación. En el video anterior pudimos observar otro de los tipos de reflexión de sonido que se llama reverberación. Se origina habitualmente en recintos cerrados y techos altos, como una catedral o iglesia, y corresponde a una persistencia del sonido después de que la gente ha dejado de emitirlo. Por lo general, en la reverberación no se logra entender bien lo que la persona ha dicho. La reverberación ocurre cuando la persona y el lugar están a 17 o menos metros de distancia. La reflexión de sonido ocurre principalmente en materiales que no son porosos o que no absorben la onda. Ahora hablaremos de qué es la reflexión de la luz. Bueno, la reflexión de la luz ocurre cuando los rayos de luz que inciden en una superficie chocan en ella. Se desvían y regresan al medio que salieron formando un ángulo igual al del rayo incidente con respecto a la línea normal. Cuando una onda lumínica incide en cierto ángulo sobre el límite que separa los dos medios, se refleja el mismo ángulo respecto de la línea normal. Eso significa que el rayo incidente tiene un ángulo y en el rayo reflectado será el mismo, tal y como lo podemos ver en la imagen de abajo. A continuación mostraremos un video que hice en mi casa mostrando la reflexión de la luz mediante un espejo y un láser.
Hola, mi nombre es Valentina y hoy les voy a hablar sobre la refracción del sonido y de la luz. ¿Qué es la refracción del sonido? La refracción del sonido es un cambio en la velocidad de una onda y en consecuencia en su dirección. En el sonido se produce refracción cuando éste atraviesa un medio cuya densidad cambia. Aquí yo le tengo un ejemplo sobre la refracción del sonido. Bueno, como se pueden ver en los ejemplos, es muy distinto el sonido en el día como en la noche, ya que en el día el sonido tiende a ascender, ya que el aire que está cerca de la superficie es menos denso, mientras que en la noche el sonido se desvía hacia abajo, ya que el aire que está igual cerca de la superficie es más denso y de menor temperatura. ¿Qué es la refracción de la luz? Si una onda lumínica pasa de un medio a otro que posee diferente densidad, experimenta un cambio en su velocidad y en consecuencia en su dirección, y a este fenómeno se le llama refracción de la luz. Aquí les tengo un ejemplo de refracción de la luz. Bueno, como se puede ver en el ejemplo sobre la refracción de la luz, esto sucede ya que la onda incidente es distinta a la onda refractada, ya que la luz a pasar por el agua tiene una diferente densidad, lo que hace que la luz cambie su velocidad y en consecuencia su dirección. Por eso la onda refractada es distinta a la onda incidente, lo que produce la refracción de la luz. Absorción del sonido. Capacidad de absorción del sonido con distintos materiales. Lo que utilizaremos es 2 tubos de PVC, una fuente de sonido constante y un contador de decibeles. Vamos a ir cambiando de distintos materiales sobre los que rebota el sonido. Observemos los distintos grados de absorción de sonido que tiene cada material. Primero con una fuente de metal, luego con un pedazo de madera, luego con una caja de huevos, luego con una bandeja de plástico, luego con un libro y por último con una toalla. La absorción es la que absorbe la propagación del sonido, cuando una mayor parte de energía es reflejada, pero una porción de esta es absorbida por el nuevo medio. Todos los medios absorben un porcentaje de sonido que propagan. ¿Cuál es el propósito de la absorción acústica? El fin principal de la absorción acústica reside en poder lograr que un lugar cuente con una acústica mejor. Es decir, que el sonido dentro de la habitación que proviene de cualquier fuente sea irradiado o se expanda por toda la habitación de una manera pareja, ya que gracias a eso se logra un campo sonoro ideal, controlando el tiempo de reverberación. A esto también se le denomina acondicionamiento acústico, ya que tal y como explicamos antes, acondiciona adecuadamente el sonido del ambiente. Para lograr que un ambiente tenga esta característica se debe utilizar una serie de materiales que incluyen, además de por supuesto materiales de absorción acústica, también como materiales reflectantes y difusores de sonido. Entre los lugares más comunes que se encuentran con absorción acústica encontramos cines, teatros y estudios de grabación. Al dirigir la luz hacia la gomita se ve
cómo la radiación puede ser reflejada o contenida y convertirse en energía calórica. La relación es inversamente proporcional. Esto quiere decir que a mayor capacidad de absorción, menor capacidad de reflexión y viceversa. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede ver que la gomita de color rojo es la con mayor capacidad de absorción, ya que no deja que la luz pase, y la de color amarillo es la con mayor capacidad de reflexión, ya que deja que pase la luz. Soy Ailín Chavarría y voy a hablar sobre la resonancia del sonido y la dispersión de la luz. ¿Qué es la dispersión de la luz? Es cuando un rayo de luz blanca atraviesa un medio transparente y se refracta, mostrando a la salida de este los respectivos colores que la constituyen. Ejemplo, el experimento a continuación. ¿Qué es la resonancia de sonido? Al frotar una copa, este emite un sonido que hace vibrar el mondadiente sobre la otra, fenómeno que se denomina resonancia, y ocurre cuando la frecuencia natural de un objeto coincide con la del otro que vibra en su cercanía. La frecuencia de una copa se percibe al golpearla suavemente y oír el sonido. Ejemplo de esto, el experimento a continuación. Bueno, a mí me tocó la difracción de la luz y del sonido. ¿Qué es la difracción del sonido? Este fenómeno se determina por la curvatura de las ondas alrededor de obstáculos pequeños. Se produce porque una onda sonora encuentra un pequeño obstáculo y lo rodea. Además, las frecuencias bajas son capaces de rodear los obstáculos más que las frecuencias altas. Esto sirve para que el sonido se desvíe al pasar obstáculos, por ejemplo, las pantallas acústicas, que en algunas ciudades se pueden ver unas pantallas azules para que ellas atrapen el sonido para que no se escuche tan fuerte en las casas. Aquí puse un video de referencia en cómo la difracción del sonido. Aquí también puse una imagen de referencia en donde alguien está hablando y hay un pequeño agujero para que ese sonido llegue a la persona que tiene que escucharlo, en este caso al receptor. Bueno, ¿qué es la difracción de la luz? Es la desviación de la luz respecto a su propagación en rectilínea al chocar con objetos. Se produce cuando la luz pasa por pequeños espacios o rendijas que se deforman y a partir de eso no se pueden seguir en forma de A, sino que se abre, se expande. Aquí también puse un video de referencia en cómo sucede la difracción de la luz. Igual una imagen de referencia que es lo mismo que el video anterior. La interferencia es cuando dos ondas de distintas bases se encuentran en el mismo punto. Esto influye tanto en la luz como en el sonido.
Ejemplos del sonido pueden ser cuando hay dos personas hablando al mismo tiempo y se escucha más fuerte que cuando habla una sola, o cuando una persona habla en un micrófono y se cruzan los sonidos. Esto hace que se oiga una pequeña estática producto de este fenómeno. En la interferencia de la luz hice un experimento para poder mostrarles lo que pasa. Como se ve en el experimento, hay zonas brillantes y oscuras. Las zonas brillantes son debidas a que las ondas que salen de cada ranura llegan en fases a la pared, lo que se conoce como interferencia constructiva. Por otro lado, las zonas oscuras se deben a que la luz de cada ranura llega desfasada a la pared. A esto se le llama interferencia destructiva. Empecemos desde su descubrimiento en 1842 por el físico matemático Christian Doppler, que luego de estudiar y explicar este curioso fenómeno, lo nombró como el efecto Doppler. Su definición general consiste en un cambio de frecuencia de una onda causada por el movimiento de un objeto o fuente sonora hacia el receptor. En el caso de la luz, que también se propaga en forma de onda, ya que es radiación electromagnética, tiende a sufrir de este efecto. Su modo operandi es similar al del efecto Doppler en el sonido, pero su diferencia se basa en un cambio del tono de color. En el caso de la luz visible, si un objeto se aleja del receptor, su luz se alejará hacia la longitud de onda más larga, lo cual causará un desplazamiento hacia el color rojo, mientras que si se acerca al receptor, lo hará hacia el color azul, ya que los colores se ordenan de mayor frecuencia a una menor o con poca energía. En la vida cotidiana no es posible distinguir este cambio de colores. Esto sucede porque la velocidad del sonido es mucho menor que el de la luz, siendo imposible de reconocer el cambio de colores de los objetos, trasladándose a una velocidad inferior a la luz. Entonces, ¿cómo puedo observar el efecto Doppler en la luz? Esto generalmente se usa en las observaciones astronómicas. Este efecto se puede percibir en los movimientos de las galaxias o estrellas a partir de un espectroscopio, dado que este aparato sirve para procesar y descomponer la luz en su espectro y comprobar si la estrella o galaxia se está alejando o acercando, ya que el efecto Doppler nos da una percepción de la galaxia hacia un tono de color dependiendo su lejanía o cercanía mediante su frecuencia. Por otro lado, también se puede observar este fenómeno en el sonido. Este nos dice que cuando las ondas sonoras se acercan al receptor, estas se comprimen y suenan más agudas, pero cuando se alejan, se expanden y suenan más graves, cambiando su frecuencia. Bueno, ya estamos finalizando la explicación del efecto Doppler, pero ¿es realmente importante el efecto Doppler? ¿En qué aporta en la vida cotidiana? Bueno, el efecto Doppler es muy importante, ya que gracias a este se pudo descubrir que el universo se expande, y así ayudó a formular la teoría del Big Bang. También ayuda al manejo de satélites de comunicación, en los radares, en la medición de velocidad, en la música y entre otras cosas más. No sale. Esto se llama. ¡Qué fail! Y voy a hablar sobre la resonancia de la luz y la dispersión del sonido. La resonancia del sonido y la dispersión de la luz. Ejemplo de esto, el experimento. Ejemplo a continuación, el experimento. Tiene que hacer el trabajo.